Para muchos, quizás el término es algo desconocido. La Real Academia Española de la Lengua define resiliencia como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Y resiliencia fue el concepto resaltado en el estudio Modelación de la Red de Salud de Iquique, realizado por el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres Naturales, CIGIDEN, en el que profesionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile destacaron la capacidad de los centros de salud familiar de Iquique de adaptarse a la contingencia propia de un terremoto como los que azotaron a nuestra ciudad el 1 y 2 de abril de 2014. El proyecto venía como escalando en complejidad. Partía primero con unidades que podrían ser espacios físicos muy determinados, departamentos de emergencia, y después escalarlo eso al funcionamiento de una red. Para eso además construimos todo un modelo completo con toda la infraestructura disponible en la zona de Iquique. Nosotros necesitábamos saber, por ejemplo, el número de aumento en heridos que podría ocurrir producto de un gran terremoto en la zona norte. Eso significaba un flujo de pacientes nuevos a los hospitales. Eran los hospitales y los sistemas de asistencia primaria capaces de responder a esta emergencia. Se ubicaban en zonas inundables o no en zonas inundables. Entonces, había que modelar el sistema completo. Y para eso usamos un software que se usaba mucho a nivel mundial en Estados Unidos y en otros países del mundo que se llama HASUS. Y en ese modelo de HASUS construimos toda la ciudad de Iquique, edificio por edificio, calle por calle, y además dentro de ellos identificamos hospitales y escuelas como componentes muy importantes. Y lo que hicimos en el caso de Iquique fue que inmediatamente nos contactamos con el hospital, servicio de salud, y también con la atención primaria de salud, Cormudez y de salud. Y en ese sentido surgió una iniciativa, una inquietud intelectual, de que, como mencionaba el decano anteriormente, si uno mira la literatura que hay en el mundo, no hay básicamente estudios que puedan traslapar el tema de resiliencia desde el punto de vista estructural, incorporando lo que son el tema operativo. Lo que conversábamos de stock de agua, temas de luz, que se cae cielo falso, que se rompen las ventanas. Entonces lo que tratamos de hacer fue incorporar esas variables, pero también las otras variables de experiencias vividas, a través de una metodología mixta que se basó en la información que teníamos de atenciones post-terremoto de 2014 en el Departamento de Estadística de Salud, junto con los grupos focales que desarrollamos con la atención primaria de salud. Pudimos hacer un correlato en lo que fue la respuesta al terremoto del sistema de salud público completo de Iquique. La atención primaria de salud, o APS, en Iquique, en caso de una emergencia de la magnitud de los terremotos de 2014, se da como objetivo establecer una organización interna que permita coordinar acciones tendientes a preservar la integridad de los recursos humanos y materiales en las instalaciones de los 4 centros de salud familiar, el Centro Comunitario de Salud Familiar Cerro Esmeralda y las postas rurales de Chanavallita y Caleta San Marcos. A su vez, cuida la salud de la comunidad a través de una gestión estratégica planificada de acuerdo a los recursos físicos y posibilidades con las que cuente la organización post-catástrofe. Consideramos los 4 CESFAM que están en ese momento y el hospital regional, pero enfocándonos fundamentalmente en la comparación, en la afluencia de población y de atenciones médicas post-terremoto. Y lo que vimos efectivamente fue que el pic inicial, dentro de los 2 o 3 días posteriores al evento, las personas fueron más a los centros de salud, a los CESFAM, que al hospital. Entonces lo que pudimos concluir de eso fue que fundamentalmente la APS en Iquique pudo dar soporte a esta respuesta. Pero acá lo relevante es que el concepto de resiliencia y preparación escaló no solamente desde el hospital, sino que mirando el sistema completo, la atención primaria de salud fue súper importante para dar soporte a estas primeras necesidades, que no necesariamente son de atención médica, son de búsqueda de información, búsqueda de servicios básicos y búsqueda también de información y de no sentirse solo después del evento. Atención, posible tsunami. Debido al comportamiento inusual de los movimientos telúricos por esos días, los que se iniciaron a mediados de marzo de 2014, la administración del exalcalde Jorge Soya Quiroga activó de inmediato el Comité Operativo de Emergencia de Salud y se establecieron las medidas e instrucciones para enfrentar una posible catástrofe en forma inmediata.
Por ejemplo, se implementó un contenedor de emergencia en el CESFAM Cirujano Aguirre, en zona de seguridad, el cual contiene equipamiento para enfrentar emergencias, tales como alimentos, agua potable, carpas, toldos, linternas, luces de emergencia, sacos de dormir, megáfonos, cocinas de campaña, gas, banderas de localización, señaléticas, material de escritorio, base de radiocomunicaciones comunal, radio portátil, antena repetidora, medicamentos e insumos de emergencia. Además, un stock de medicamentos para 2 meses de atención en CESFAM y SAPU se encuentran almacenados en el CESFAM Sur, y se cuenta también, para estos casos, con un sistema de radiocomunicaciones incorporado el año 2006 con fondos propios, cuya red abarca los 4 centros de salud, SAPU y postas rurales costeras. La alarma que hubo el 16 de marzo del 2014 fue como una alarma previa para permitir ciertas organizaciones que permitieron llegar mucho más preparados al 1 de abril. Y efectivamente, si uno lo mira en términos muy particulares, como mencionó el decano, pero también lo que uno observa en términos más generales con otros desastres en el mundo, funcionó súper bien. Hay casos como este que se han incorporado esta información y todo lo que hicimos incorporado en estrategias nacionales. Por ejemplo, la nueva estrategia de resiliencia frente a desastres que nosotros le presentamos a la presidenta Bachelet en diciembre pasado contiene bastante del aprendizaje que hicimos en este proyecto Fondesit. Así que consecuencias reales ya están ocurriendo, pero toman tiempo. Obviamente llevar esto a una norma o una política. Normativas, por ejemplo, de cambio de edificación, hemos considerado resultados de este proyecto muy relevantes para el cambio de normativa de lo que es la norma NSH 433 en Chile para el diseño de edificios de hormigón armado. Entonces, hay resultados bien puntuales que están influyendo sobre la política pública. Así también, bajo la administración del exalcalde Jorge Soria Quiroga, se determinó que los 4 centros de salud familiar con que cuenta Iquique estén ubicados estratégicamente y sean pensados para tener la capacidad de atender a los iquiqueños durante una catástrofe. De este modo, cada centro de salud cuenta con su COE, comité paritario y con su protocolo de emergencia, el que incluye un sistema de alarma a través de sirenas para casos como atención de urgencias, incendios, sismos y otros. Acá hay un factor súper relevante que lo miramos también desde la geografía y la composición territorial de la atención primaria de salud, que es la distribución de estos centros dentro del casco urbano de la ciudad. En general en Iquique, si uno mide la distancia euclidiana, que es la distancia de punto a punto en línea recta, uno ve que en promedio están a menos de 1 kilómetro las casas localizadas respecto a su centro de salud familiar, lo que es un súper buen indicador. Es una distancia que eventualmente puede ser caminable. En general, la literatura nos habla de una distancia mayor para que todavía sean accesibles. Entonces, eso juega un rol fundamental en que en la cotidianidad con la que voy al CESFAM, en si mis controles me tocan ahí. En Chile, hasta el año pasado, tenemos que actualizar las cifras, pero el 80% de la población chilena está adscrita al Fondo Nacional de Salud, FONASA, y solo el 20% ISAPRE. En Iquique, corroborando esa cifra, eso puede llegar incluso a un 90% de la población. Lo que quiere decir que la salud pública la red pública de atención tiene un rol fundamental en esto. El estudio Modelación de la Red de Salud de Iquique tuvo una duración de 3 años, contempló metodología mixta, es decir, cuantitativa y cualitativa, e implicó que los investigadores viajaran 6 veces desde Santiago a Iquique. Dentro de los objetivos que se planteó el estudio están el predecir el desempeño de la red de servicios de urgencia en caso de terremotos, proveer herramientas cuantitativas para que los tomadores de decisiones puedan escoger las medidas de protección óptimas y cuantificar el riesgo para compararlo con umbrales aceptables. Iquique es un caso súper particular y como caso particular que estudiamos a fondo fue muy positivo darnos cuenta de que fue un poco exquisito estudiarlo porque había datos. Había una respuesta importante, APS tenía un rol fundamental en el tema del soporte que se dio a la atención, pero también nos permitió estudiar esta red pública en su conjunto y cómo funcionan como sistema. Eso planteó un desafío en relación a cómo queremos seguir investigando, lo que mencionaba Juan Carlos, este nuevo Fondesit que surge a partir también de lo que vimos en Iquique, pero también son otras escalas, son otras poblaciones, son otras coberturas, son otras distancias. Entonces en esa particularidad de Iquique, sí podríamos decir que en ese contexto, como ejemplo de investigación, es súper relevante y es pionero para poner en la palestra
estos temas para que ojalá se puedan seguir replicando en otras partes de Chile y en otras partes del mundo. A ver, la verdad que estamos muy contentos de que este proyecto haya nacido como en conjunción con una comunidad, en este caso la ciudad de Iquique. Todo, como te decía, el área de transferencia que manejó Andrea Vázquez, yo creo que fue una idea, nadie nos obligó a hacer eso, pero nadie te lo obliga hoy día en Chile a presentar un proyecto de investigación que tenga una componente de outreach tan importante. Pero este proyecto nace con esa componente desde el comienzo. Hicimos un trabajo muy bonito en el Colegio Inglés de Iquique, hicimos un trabajo yo creo que fue muy importante en el tema de la red de salud y también en otros componentes como fue el tema de evacuación. Nosotros estudiamos en detalle todo el proceso de evacuación de la ciudad de Iquique, viendo todos los problemas con el tráfico, con automóviles que interrumpen las vías de evacuación, con el daño que se puede ocasionar un terremoto, cómo ese daño produce, ¿no es cierto?, escombros que van a interrumpir las vías de evacuación. Todo ese problema lo modelamos en este proyecto y eso nos tiene muy contentos. Creo que es poner de alguna manera toda nuestra investigación al servicio de la comunidad. Ahora, traducir esto en política pública es por supuesto un paso que viene a continuación. Cómo realmente aprovechar todos estos resultados para mejorar las políticas a nivel municipal y a nivel regional, etcétera, y a nivel central también. Es un tema que viene a continuación con el uso de esta información en nuevas políticas públicas. Finalmente, Andrea Vázquez, que también es magíster en desarrollo urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora de la línea de gestión de desastres y respuesta a la emergencia del CIGIDEN, destacó que los resultados de este estudio ya fueron presentados hace un tiempo en la 16ª Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica, realizada en Santiago de Chile y que reunió a más de 3.000 ingenieros de todo el planeta. Y Juan Carlos de la Llera, quien es Master of Science y Doctor of Philosophy de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, destacó en general el comportamiento de los iquiqueños ante la ocurrencia de un terremoto, y fue claro en decir que, en esta materia, todavía queda por avanzar. Lo que se observó en Iquique, además, yo creo que ya traía bastante conocimiento del país en lo ocurrido en el año 2010, porque acuérdate que el año 2010 se nos habían olvidado en Chile un poquito lo que pasaba con los terremotos y que Chile podía generar tsunamis importantes. Yo creo que muchos aprendizajes se incorporó rápidamente en la población. Yo creo que el comportamiento de la población fue bien ejemplar. Ahora, de todas maneras, todavía hay muchas cosas que uno tiene que mejorar, ¿te fijas? Porque hay políticas que uno podría tener, por ejemplo, sobre hacer más expeditas ciertas vías de evacuación, etcétera, para mejorar todos los procesos de salida de la gente a zona segura. ¿Te fijas? Entonces, hay mucho todavía por avanzar, pero creo que en Iquique, por lo menos lo que se observó en Iquique en el año 2014, fue muy positivo.